Esta semana tuve la oportunidad de conversar con Paola Bautista de Alemán, periodista, doctora en ciencia política por la Universidad de Rostock y una de las principales investigadoras venezolanas sobre autoritarismo, democratización y transiciones políticas. Paola preside el Instituto de Estudios Políticos Forma y la Fundación Juan Germán Rossio. También forma parte de la Dirección Nacional de Primera Justicia y actualmente es investigadora visitante del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Conversamos sobre qué se puede esperar de la negociación que comienza este 1 de agosto, el papel de la Asamblea Nacional electa en 2015 y qué tan cerca está Venezuela de una transición política. Esta es la entrevista en Politics. Hoy es 28 de julio, ya que estamos grabando esto, se cumple ya 2 años de la gesta electoral que los venezolanos consiguieron con la elección de Edmundo González Urrutia y toda la odisea posterior de demostrar que se había ganado una elección. Sin embargo, son 2 años en los que el venezolano no ha podido cobrar el resultado de ese mandato popular, ciertamente. Y ahora, se le presentó una gran oportunidad al país con una negociación a través de la Asamblea Nacional de 2015, en la que muchos venezolanos aún están descubriendo sus implicaciones. Así que quizá me gustaría empezar por lo básico y preguntarte exactamente cómo es el punto en donde estamos, qué es lo que está ocurriendo en este momento, cuál es tu balance de la situación a día de hoy. Sí, César, yo creo que estamos en un momento de una oportunidad democrática para el país, en donde se está abriendo la puerta que después del 28 de julio no se pudo abrir, porque después del 28 de julio los venezolanos nos enfrentamos al muro inmovilista de la dictadura, que fue violencia, represión, muerte, cárcel, tortura, y fueron 18 meses muy duros, ¿no? Entre el 28 de julio y lo que fue el 3 de enero. Después del 3 de enero se abrió las bombas que cayeron en Caracas, sacaron a Nicolás Maduro del poder y se abrió un proceso de tutelaje con los Estados Unidos que se vio profundizado después de los 2 terremotos del 24 de junio, que lo que evidenciaron, entre otras cosas y con muchísimo dolor humano, es que el Estado venezolano está completamente destruido y reducido a sus capacidades represivas, y esta es una iniciativa promovida con Estados Unidos como garante para concretar lo que Estados Unidos ha llamado la tercera fase hacia el cambio político, que es la transición. De modo que, si me preguntas, es un momento de esperanza, porque todo momento de oportunidad es de esperanza y que, por supuesto, no está exento de riesgos y de grandes desafíos. Y quizá vamos a hablar un poco de estos riesgos y quisiera empezar por allí, porque creo que ciertamente para la mayoría de venezolanos el vehículo que se está utilizando, la Asamblea Nacional de 2015, es un poco extraño. Es un parlamento que se eligió hace más de 10 años, del cual muchas personas han perdido la pista. Además, es un parlamento poco convencional en el sentido de que el chavismo no le permitió legislar en ningún momento. Desde el principio, el Tribunal Supremo de Justicia básicamente ata de manos la capacidad legislativa de este poder. Y muchos venezolanos se hacen la pregunta, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional en este tiempo? ¿Por qué la Asamblea Nacional en este punto? Y quizá, ¿cómo se le puede al venezolano en este punto explicar por qué se ha depositado esa confianza en este órgano? Bueno, lo primero que tengo que hacer frente a esta pregunta es recomendar tu artículo en Politics sobre la Asamblea 2015, que es un artículo muy bien documentado y que explica lo que ha sido la travesía de ese cuerpo legislativo, ¿no? La Asamblea 2015, tú me preguntas, cuando me hacías la pregunta, cuando la formulabas, lo que yo pensaba es que la Asamblea 2015 lo que ha hecho es resistir desde el día 1, porque quizás quienes nos escuchan son muy jóvenes y en el 2015 no estaban pendientes de política, pero en el 2015 la oposición venezolana ganó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional y no dejaron juramentar a los diputados que hacían validar esa composición de la Cámara, ¿no? Y a partir de ahí lo que vino fue una relación de profunda tensión que terminó con diputados presos, que terminó con muchísima represión, con muertos, con cosas, y con exilio. Gran parte de los diputados de la Asamblea 2015 tuvieron que salir del país para resguardar su integridad física. ¿Y qué ha hecho la Asamblea 2015? Resguardar lo que son los activos de la República. Eso es algo de lo que se habla poco y que tú escribiste con muchísima claridad en tu artículo. La Asamblea 2015 le quitó
a el régimen de Nicolás Maduro la posibilidad de utilizar los bienes de la República para reprimir al pueblo venezolano. En ese proceso de resguardo creó unos vínculos muy importantes de confianza con el gobierno de los Estados Unidos, que ha encontrado en esta institución un género de negociación con anclaje institucional que busca abrir puertas hacia la democracia. ¿Que tiene déficit de representación? Sí tiene déficit de representación y es algo que sería torpe o irreal negarlo. Pero también es verdad que en los procesos de transición hacia la democracia, los órganos legislativos que se encargan de generar las condiciones para avanzar la democracia no siempre tienen toda la representación necesaria. En España, quienes proclamaron la ley de la reforma política fueron las Cortes franquistas, por ejemplo. En Chile, la constitución que habilitó la transición fue la Constitución de 1980, de Augusto Pinochet. De modo que el tema de la representación es un tema muy difícil y sobre todo en nuestra cultura política es algo muy complejo porque existe un liderazgo que todos apoyamos y que es muy fuerte, que es el liderazgo de María Corina Machado, pero como diría don Patricio, el presidente chileno de la democracia, la transición no está siendo la que queremos, la que soñamos, pero sí está siendo la que podemos. Y quizás de eso se trata la transición a la venezolana, en abrir puertas donde antes estaban cerradas. Entonces, en este punto, María Corina Machado, claramente, y creo que esto no se discute, María Corina Machado no tiene una representación directa, al menos hasta el momento con la información que tenemos en este nuevo mecanismo de negociación. Y el día de ayer, Henry Alviares, si no me equivoco, coordinador de organización del Partido 20 Venezuela, una persona de extrema confianza en María Corina, dio una declaración pues, bastante interesante, que además fue replicada en las redes oficiales del partido, y uno entiende que pues de alguna manera quizá indirectamente representan lo que María Corina Machado puede pensar. Henry Alviares dice que los que están sentados en la mesa no representan a los venezolanos, y él particularmente hace una salvedad de que es porque a pesar de que la Asamblea Nacional del 2015 es un órgano legítimo, allí no están representados todos los partidos políticos que sí forman parte de la Asamblea de 2015. Y mi pregunta es, a ver, concretamente hasta ahora solo se han reportado 6 nombres, 6 diputados, entre los que se encuentra Dinora Figuera, Sergio Vergara, Juan Miguel Mateus, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López y Jorge Millán. Todos esos son diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia. Entonces, en este punto, pues, ¿cómo se llega a esta conformación? Porque son estas personas quienes integran esta negociación por parte de la oposición. Sí, antes de emitir mi opinión, yo creo que es muy importante comentar algún asunto, ¿no?, sobre el tema de la Asamblea Nacional y de los procesos de negociación. Y es que estos procesos de negociación tienden a ser procesos rígidos y disciplinados, en donde las vocerías están muy bien establecidas. En este caso, tengo entendido que la vocería la tiene la presidenta de la Asamblea Nacional, que es Dinora Figuera, y por lo tanto no tengo información sobre la conformación de la delegación opositora. Lo que sí puedo decir, porque ya Dinora Figuera lo ha dicho en distintas entrevistas, es que la conformación de la delegación y el diseño del mecanismo vino directo del Departamento de Estado y que por eso es una iniciativa que sale de quienes son nuestros principales aliados a la democracia y que en esto creo que hay consenso completo en todas las fuerzas políticas de nuestro país. María Corina Machado siempre ha manifestado que el principal aliado que tenemos los venezolanos en esta lucha democrática es los Estados Unidos, de modo que una propuesta que venga de manos de ellos, que por supuesto tiene los déficits que hemos hablado y quizás incluso tendrá más déficit de los que hemos hablado, pero que tiene la garantía de ir acompañado de uno de los principales motores del cambio político, que es quien tiene la fuerza y quien tuvo la fuerza para llevarse a Nicolás Maduro el 3 de enero, creo que es un muy buen signo de posible éxito para esta iniciativa de la que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, al mismo tiempo, ¿de qué se trata esta iniciativa en el marco de una transición? Porque para ti, como lo mencionabas hace un momento, parece que este es una de las primeras, de los primeros pasos tangibles que el venezolano puede observar de este plan de 3 fases anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio y de la fase de transición política, que es lo que probablemente es más urgente
para el venezolano. Entonces, ¿cómo se ubica este proceso? Esto es una negociación entre la Asamblea 2015 y el régimen, se pretende llegar a acuerdos, hay acompañamiento de Estados Unidos, debe haber. ¿Qué rol cumple esta negociación en marco de la fase de transición política? Bueno, por lo que han dicho tanto el embajador Cossack como el secretario Rubio, este proceso en el documento, ¿no?, que publicó el Departamento de Estado no habla de negociación, sino que habla de diálogo. Y presumo, no tengo información, pero presumo que es el término que ha sido acordado entre las partes. También porque Estados Unidos creo que apuesta a una dinámica disuasiva con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, porque ya usó la fuerza y no quiere volverla a usar. Y no solamente ya usó la fuerza, sino que Estados Unidos es una realidad política, es una realidad social, es una realidad económica, es una realidad militar en el suelo venezolano. Y creo que de esa manera, lo que está planteado y por lo que ha dicho el Departamento de Estado y lo que ha manifestado Dinora Figuera en sus declaraciones, el objetivo fundamental de esto es devolverle el voto a los venezolanos, ¿no? Cuando yo pienso en qué es lo que yo quiero que pase después de esta negociación, es muy sencillo, César, y creo que tú puedes compartir conmigo esto y todos los que nos escuchan también. Yo lo que quiero es levantarme un domingo muy temprano, tomarme una taza de café, ponerme unos zapatos de goma, ir a votar, volver a mi casa, pasar el día con mis hijos, que todos mis hijos estén en Venezuela y que todos estemos en Venezuela y que media hora después de cerrar las mesas tengamos los resultados y María Corina Machado sea presidente de nuestro país. Eso es lo que yo quiero que salga de la mesa de diálogo entre el gobierno interino y la oposición venezolana, y estoy segura que si todos ponemos nuestro mejor empeño, eso va a poder ser una realidad. ¿Y Estados Unidos qué rol debería tener en el marco de este proceso? Es que, a ver, se ha hablado mucho, pero esta no es la primera instancia de diálogo al que acude la oposición venezolana. El chavismo es experto en utilizar los procesos de negociación para acordar cosas que no cumple, para ganar tiempo, y creo que muchos venezolanos tienen ese gran temor porque este proceso va a ser diferente que todo lo anterior, porque hay un optimismo si ya la palabra diálogo más bien genera de entrada para el venezolano común desconfianza. No, y tengo que confesarte a ti y a todos los que nos escuchan que por supuesto que a todos los venezolanos nos da desconfianza. El monstruo autocrático que los venezolanos hemos tenido que enfrentar durante 27 años es horroroso. Es de lo peor, de la peor enfermedad de injusticia que ha tenido un pueblo, es lo que ha padecido el pueblo venezolano. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos ahora? La diferencia que tenemos ahora es que el motor del cambio político es la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, y que esa fuerza está acompañando el proceso. No es poca cosa que el Departamento de Estado saque un comunicado anunciando el proceso. No es poca cosa que el secretario Rubio declare como declaró sobre el proceso. Cuando ustedes intenten, o cuando todos nosotros, no solamente ustedes, todos nosotros, intentemos ver el proceso y ver cuáles son las grandes diferencias, tenemos muchas. La principal es el apoyo y el soporte y el garante, la garantía de los Estados Unidos. El segundo es que la sociedad venezolana está unida en sus deseos de democracia. Por supuesto que puede haber declaraciones como las de Henry Alveares, que es gran amigo, y por supuesto María Corina Machado con su comunicado, que a mi modo de ver fue un comunicado muy bueno y que favorece a la iniciativa. Por supuesto que hay distintas maneras de ver la realidad y por eso somos demócratas, si no, no lo fuéramos. Si no fuéramos Diosdado Cabello, ¿no?, que declara y todo el mundo se le para firme. Nosotros no somos militares, nosotros somos civiles. Y por supuesto que hay diferentes opiniones, aproximaciones, perspectivas. Pero el pueblo venezolano está unido en sus deseos de democracia. Cuando yo compartí aquí contigo qué es lo que yo quiero, que es ir a votar, pasar el domingo en la casa con mis hijos, que den los resultados y que María Corina sea presidente, todos consentimos en ese fin. De modo que hay signos en la realidad que nos permiten ver el futuro con esperanza. ¿La tarea está hecha? No, la tarea no está hecha. ¿Que tenemos que estar vigilantes? Tenemos que estar muy vigilantes, y por eso a mí me pareció extraordinario el comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cuando plantean una cierta función contralora ciudadana frente al proceso. Y es que eso es escuela democrática, César. Tenemos 27 años viviendo con el yugo de la bota militar acá, en donde el que decía que iba a revisar se lo llevaban preso por conspirador. Nosotros no somos así.
todo ciudadano que quiera seguir el proceso de cerca, obtener información y revisar, es absolutamente bienvenido. Ese es el rescate de la cultura democrática que Venezuela está necesitando. Bueno, en tu balance queda claro que acá lo que cambia las cosas es el rol de los Estados Unidos, el acompañamiento de Estados Unidos, ¿no? Que esto no parece Y el tanto liderazgo de María Corina, también. El liderazgo personal es muy importante, la forma como ella articula la sociedad. ¿Cómo consideras que eso en particular influye en este diálogo? Y lo digo porque lo presentas como una diferencia con los procesos anteriores. Han habido otros liderazgos en el pasado. ¿Por qué sientes que en este punto el liderazgo de María Corina es algo a destacar también? Por el timing, por el timing y la coincidencia de variables. Eh, tenemos unas coincidencias de variables que en otros momentos de negociación no habíamos tenido. Por ejemplo, en la negociación de Barbados todavía no había pasado la primaria. De hecho, la primaria ocurre justo mientras ocurre Barbados y el liderazgo de María Corina no estaba tan asentado nacional e internacionalmente como lo tenemos ahora. De modo que creo que hay una alineación de variables que hace que es viento favorable para este proyecto. Ok, y bueno, ya sabiendo que hay variables y que Estados Unidos acompaña, me gustaría más, en vez de las condiciones, preguntarte por los específicos. Y que, a ver, definitivamente hay una serie de cosas que se tienen que acordar y hacer seguimiento y finalmente cumplir para que este proceso sea exitoso. Y no sé si comparte este análisis, pero pareciera que en el entorno en general y en la opinión pública venezolana, este proceso no entra con una gran legitimidad, no entra con una gran representatividad entre los venezolanos. Pero sí pareciera, y parece también esa la dirección de las palabras de María Corina Machado en su comunicado, de que hay una oportunidad para que esa legitimidad se construya, para que esa confianza se gane, ¿no? En vez de una puerta totalmente cerrada. Por eso te quiero preguntar, ¿cuáles son los específicos? ¿Qué es lo que los venezolanos tienen que observar a partir del 1 de agosto para pensar o evaluar y decir, bueno, este proceso está teniendo éxito o al contrario, está fracasando? ¿Qué es lo que se tiene que observar? Los resultados. Creo que ocurre con esta instancia lo que ocurre en todas las instancias parecidas en procesos de transición en tiempos anteriores y en latitudes distintas. Y es que este tipo de instancias cobran lo que se llama legitimidad de ejercicio. Esta instancia funcionará la democracia y será un éxito si nos permite ir a votar, si nos permite rescatar nuestras instituciones, si permite que se desmantele el aparato de represión, si permite que se abra puertas a la democracia por la que tanto hemos luchado. ¿Qué tenemos que estar nosotros como ciudadanos atentos a su desempeño? Objetivo planteado, objetivo cumplido. Promesa alzada, promesa cumplida. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Que esta instancia vaya ganando legitimidad en el ejercicio en dos sentidos. En objetivos cumplidos y en inclusión. Creo que son las dos cosas. Inclusión de abrirse a la sociedad, porque vienen cambios profundos. Creo que en Venezuela hablar de transición nos quedamos cortos, ¿no? Venezuela necesita una transformación. Venezuela está destruida. Yo creo que nosotros a veces nos cuesta tomar plena conciencia de lo que eso significa. El Estado venezolano está absolutamente destruido. El Estado venezolano durante 27 años desmanteló sus capacidades asistenciales, su razón de ser, monopolio de la violencia, control territorial, capacidades asistenciales. Todo eso se acabó. El Estado venezolano quedó reducido a la coerción, a la represión, a la muerte, a la tortura, al desastre, a hacerle añicos la vida a la gente. De modo que para recuperar la democracia tenemos que recuperar el Estado, recuperar el control territorial, recuperar el monopolio de la violencia, recuperar las capacidades asistenciales. Y creo que este proceso de diálogo, de encuentro, de negociación y de generación de consensos debe apuntar a esa verdadera transformación de nuestro país que sea estable y duradera en el tiempo. Bueno, y si me lo permites, Paola, simplemente para subrayar, porque mencionas objetivos cumplidos, bueno, creo que son objetivos generales, ¿no? Pero en específico, ¿qué es lo que se tiene que ver? Mucha gente ha hablado de un cronograma electoral, por ejemplo, de la renovación del Consejo Nacional Electoral. O sea, en temas específicos, sé que esto seguro cae en el terreno de la especulación, pero tu opinión puntualmente, ¿cuáles son las prioridades específicas a las que se tienen que acordar allí? Bueno, las prioridades específicas, me parece que una prioridad específica es el cambio del Consejo Nacional Electoral y de reformas electorales que permitan que el voto
que el voto valga, ¿no? Es decir, y acuerdos políticos que permitan la alternabilidad del poder pacífica. Una cosa que nosotros vimos el 28 de julio y hoy se cumplen 2 años de esa fecha que es tan importante en la historia democrática de nuestro país, es que el sistema electoral venezolano, un sistema electrónico, fue lo que nos permitió validar el triunfo electoral con los códigos QR que emitían las actas de votación. De modo que en el caso venezolano el problema más que el sistema fue la voluntad política. O sea, el problema no fue que el sistema no funcionó, el problema fue que Amoroso era un malandro que llegó a dar la rueda de prensa con una servilleta donde dio unos números que esos números ni siquiera cuadraban. Entonces necesitamos cambiar al malandro, es decir, que en el Consejo Nacional Electoral existan personas que respeten la Constitución, respeten la voluntad de la gente y que quienes están en el poder, al perder la elección, pues lo entreguen sin show, que lo entreguen de una manera democrática, constitucional y pacífica. Entonces, si tú me preguntas, la prioridad es que existan los cambios nominales necesarios para que el Consejo Nacional Electoral responda a la Constitución Nacional y a la voluntad de la gente y un acuerdo político firme y cumplible de que cuando se pierde la elección, usted deja el poder. Es muy sencillo, la verdad. Digamos, desde el punto de vista descrito, son 2 líneas, ¿no? Es una cosa muy, muy sencilla, pero como los venezolanos lo sabemos, es tan sencillo como difícil de ejecutar cuando no existe voluntad política. Pero al mismo tiempo, invirtiendo tu balance, creo que claramente pues, esta conversación ha sido muy optimista respecto al proceso, pero me gustaría saber y escuchar cuáles son tus preocupaciones, de qué manera, al contrario, de qué manera puede fracasar este proceso, de qué es lo que se debe cuidar, cuál es el peor escenario posible del que los venezolanos deberían estar atentos. Así, hablando contigo, bueno, lo primero que te tengo que decir es que yo soy existencialmente optimista. O sea, rara vez tú vas a conversar conmigo y me vas a encontrar baja de ánimo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que personalmente a mí me ha ayudado a superar los desafíos que Dios nos ha puesto en el camino es que soy optimista y que yo jamás voy a dejar que el chavismo imprima en mi alma y en mi corazón desesperanza o desánimo al momento de ver el futuro. Si ellos logran eso, triunfaron, y conmigo no van a triunfar en ese particular. Entonces, dicho eso, hay 2 cosas que me preocupan, ¿no? La primera cosa que me preocupa es que nosotros como oposición seamos actores lo suficientemente confiables para que día a día podamos fortalecer el compromiso de los Estados Unidos con el proceso. Yo creo que eso es muy importante. Y por eso creo que la labor que ha hecho Dinora Figuera y la forma como se ha llevado este proceso, que a pocos días incluso nosotros todavía no tengamos el nombre completo de quiénes son los miembros de la delegación, y que en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues haya un amplio margen de especulación, significa que las cosas se están manejando con muchísima delicadeza, con muchísima reserva, con muchísimo profesionalismo, con muchísimo cuidado, de modo que podamos ser actores confiables para todos los que están sentados sobre la mesa, teniendo como prioridad a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué me preocupa? Que nosotros como venezolanos no podamos fortalecer o mantener esa relación de confianza que se traduce en compromiso con el proceso político y que mantiene a Estados Unidos sentados sobre la mesa. Eso es un asunto que me preocupa y que, aunque me preocupa, me ocupa. Es decir, esa preocupación no se traduce en inmovilismo, sino que esa preocupación lo que se traduce es en preguntas de cómo hacernos cada día más confiables como actores políticos. Y lo segundo que me preocupa es la capacidad de resiliencia política que va a tener la oposición en estos momentos. Creo que el chavismo va a seguir siendo una fuerza política en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? El chavismo, después de este proceso, va a seguir compitiendo en elecciones. Y el chavismo tiene dinero porque han robado durante 27 años. Hay una nueva élite económica que muy probablemente apoyará ese proyecto político. Son audaces y sagaces, eso lo sabemos. De modo que la oposición tiene que permanecer unida en términos tanto de proyecto de país como en términos electorales. Porque nuestra gran misión no es solamente llegar a una elección, sino que cuando se dé esa elección vayamos todos unidos a esa elección. Porque lo que no nos podemos permitir, y con esto quiero ser un poco más firme de como he hablado hasta el momento,
es que el chavismo más nunca gane una elección en nuestro país. Que el chavismo compita, que le echen pichón, que se lancen, que gasten plata, que hagan lo que quieran, pero que más nunca el pueblo venezolano los haga mayoría y ellos lleguen al poder. Y eso sí depende de nosotros, porque mal haríamos si nosotros, esta negociación llega a buen puerto, se convocan unas elecciones justas, libres y transparentes, que quizás no fueron de la manera que quisiéramos, pero bueno, llegaron y vamos divididos. Eso sí, eso me preocupa. Y la otra cosa que me preocupa es que el chavismo se vuelva loco, que también puede pasar. Esa es la tercera cosa que me preocupa. Hace 3 días, 4 días, vimos a Iris Varela de una manera muy firme, rechazando el proceso de diálogo. Vimos a Mario Silva diciendo que él no podía hablar sobre Delcy Rodríguez porque se la llevaban preso, y yo pensaba, oh, bienvenido al club. Luego vimos a otra gente quemando banderas de Estados Unidos y de Israel. Entonces, bueno, el chavismo tampoco es que la tiene fácil, ¿no? Y creo que ese es el mejor signo de que estamos en transición, que nadie lo tiene fácil y que para nadie es cómodo este momento. Bueno, Paola, con eso podemos cerrar. Paola Bautista Alemán, muchas gracias por hablar con Politics y gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti. ¿Y puedo decir una cosa antes de irnos? Por supuesto. Que los felicito muchísimo al trabajo que hace Politics y que me llena de mucho orgullo que existen nuevas generaciones que, aunque hayan crecido en dictadura, tienen un alma y un apetito democrático que los lleva a hacer cosas tan buenas como las que ustedes están haciendo, y que el país los espera, que vamos a reconstruir juntos lo que se nos viene.